Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Desde mi divorcio, he estado activo en foros en línea como este y quería compartir mi historia. En muchos de estos mensajes, me he encontrado con hombres cometiendo errores similares. Aunque no pretendo ser perfecto, creo que manejé mi situación con fuerza y logré recuperar la dignidad y el respeto que mi exesposa intentó arrebatarme. Todo esto ocurrió hace un poco más de 4 años. Tenía 46 en ese momento, y mi esposa, a la que llamaré Grace, tenía 44. Estuvimos casados durante 23 años y teníamos 2 maravillosas hijas de 23 y 21 años. Nos casamos a una edad temprana debido a que nuestro primer hijo llegó 5 meses antes, por así decirlo. Antes de descubrir la infidelidad, si me hubieras pedido que calificara mi matrimonio en una escala del 1 al 10, le habría dado un 11. Grace era ama de casa y lo hacía excelentemente. No solo crió a nuestras hijas como mujeres fantásticas, sino que también gestionó nuestro hogar y cuidó de mí de manera excepcional. Siempre estuvo allí para apoyar mi carrera, lo que nos permitió tener una maravillosa vida familiar. Realmente sentía que había ganado la lotería del matrimonio con ella. Muchos de mis amigos no fueron tan afortunados y a menudo parecían infelices en sus matrimonios. En mi caso, no había absolutamente ninguna señal de problemas en nuestra relación. Quiero decir, ninguna en absoluto, hasta poco antes de descubrir su infidelidad. ¿Cuándo comenzó? Bueno, después de que nuestras hijas se mudaron, mi esposa de repente tuvo mucho tiempo libre. Al principio, usó ese tiempo extra para hacer voluntariado en nuestra iglesia y pasar más momentos de calidad con nuestros padres. También consideró tomar un trabajo a tiempo parcial, pero no encontró ninguno que realmente le interesara. Sin embargo, algo que me persuadió a hacer fue adoptar a un cachorro al que cariñosamente llamaré Barky. Barky ayudó a llenar el vacío que Grace sentía después de que nuestras hijas se mudaron. Lidiar con un cachorro animado como Barky inicialmente exigía mucha atención. Además de las tareas regulares como pasear, alimentar, bañar y visitar al veterinario, Grace tuvo que adiestrarlo en casa y en obediencia. Hizo un excelente trabajo y parecía disfrutar genuinamente tener a Barky cerca, al igual que yo, excepto cuando decidió destrozar uno de mis pares de zapatos y un cinturón favorito. Nuestra intimidad física se mantuvo constante, aunque había disminuido un poco con el tiempo. Sin embargo, aún lográbamos ser íntimos algunas veces a la semana, lo cual era respetable para una pareja que llevaba más de 26 años juntos. La primera señal de que algo iba mal ocurrió cuando mi esposa dejó de iniciar la intimidad física. Normalmente, ambos tomábamos la iniciativa, pero ella dejó de hacerlo unas semanas antes de que descubriera su infidelidad. En todos los demás aspectos de nuestra vida matrimonial, Grace siguió siendo su amorosa persona. Me besaba al despedirme cuando salía para trabajar y me recibía con un beso al regresar a casa. Nos acurrucábamos durante la tarde y siempre quería abrazarse en la cama. Nada parecía inusual, excepto que parecía aún más cariñosa durante ese periodo. Avancemos al día en que surgieron por primera vez mis sospechas de su infidelidad. Eran alrededor de las 2:30 p.m. y necesitaba un descanso de mi trabajo de oficina. Había estado inmerso en un informe sin pausas, así que decidí ir a casa durante 1 hora para pasar un tiempo con mi esposa antes de regresar a la oficina, sintiéndome rejuvenecido y listo para terminar el informe. En mi camino a casa, me encontré esperando en un semáforo en rojo al final de nuestra calle. La intersección proporcionaba una vista hacia arriba de la calle hacia nuestra casa. Era una intersección notoriamente concurrida, y el semáforo en rojo parecía llevar una eternidad para cambiar, generalmente haciéndote esperar de 4 a 5 minutos. Ese día no fue diferente. Mientras estaba allí, noté a mi esposa caminando desde alrededor del lado de una casa al final de la calle desde la nuestra. Conocía un poco a la familia que vivía allí, pero no nos conocíamos muy bien. El esposo tenía un negocio comercial en la ciudad, y resultó que éramos uno de sus clientes. No revelaré su profesión específica para proteger su privacidad.
Además, él, su esposa y sus hijos eran parte de nuestra comunidad de la iglesia. Al ver a mi esposa acercándose a nuestra casa, me detuve en el bordillo, bajé la ventana y le pregunté en tono de broma, ¿dónde has estado? Se suponía que era un comentario divertido, pero su respuesta distó mucho de lo que esperaba. En lugar de una mirada cálida de «estoy emocionada de verte», recibí una expresión que parecía decir «oh no, me han descubierto». Cuando subió al coche, parecía ansiosa y mencionó que su perro se escapó y estaba corriendo por la calle. Afirmó haber atrapado al perro y lo había llevado de vuelta a su casa mientras sostenía su collar. Esto me pareció extraño porque su perro, un mestizo de 18 años al que llamaré Lady, apenas podía caminar y mucho menos correr. Así que le pregunté a mi esposa si habían conseguido un perro nuevo, a lo que titubeó y respondió que sí, que era Lady. Grace se rió nerviosamente y comentó sobre cómo nunca la había visto moverse tan rápido. Luego pregunté por el paradero de Barky, y ella me aseguró que estaba en casa. Sin embargo, era inusual porque solía llevar a Barky con ella en los paseos. Además, noté un fuerte olor a Old Spice o algo similar en ella. Lo explicó diciendo, sí, ese tipo se empapa replemente en eso. Llamemos a ese hombre en cuestión Tad y a su esposa Marche. Le pregunté cómo terminó con ese olor en ella, y mencionó que podría haber rozado a Tad al entregarle a Lady. También le pregunté si Marche estaba en casa, y ella respondió que no lo sabía. Cuando llegamos a casa, parecía nerviosa y comenzó a hablar rápidamente sobre varios temas. No soportaba el olor a colonia, y le dije que se diera una ducha, mencionando que también la estaba molestando. Entró para una ducha rápida, salió envuelta en una toalla y pasó un tiempo hablando conmigo antes de que yo volviera al trabajo. En este punto, mi intuición estaba en alerta máxima, y podía sentir que algo no estaba bien. Luego, surgió una prueba que consolidó mis sospechas. Antes de salir para la oficina, fui al baño, el mismo en el que ella acababa de ducharse. Mientras me lavaba las manos, noté que el dispensador de jabón estaba vacío. Tuve que abrir el gabinete inferior para coger otra botella, y allí vi un par de sus prendas íntimas en la parte trasera del gabinete, colgando sobre una botella de champú. Cuando las alcancé y las levanté, me di cuenta de que estaban mojadas, y llevaban el aroma del champú, como si acabaran de ser lavadas y guardadas discretamente allí. El significado de este descubrimiento no se me escapó. Las coloqué silenciosamente de nuevo sobre la botella de champú y cerré el gabinete. Mis emociones estaban a flor de piel, y sentí una oleada de enojo, un deseo ardiente de enfrentar la situación, pero logré mantener la compostura. En cambio, salí rápidamente y regresé al trabajo. Cuando volví a casa esa tarde, inicié mi investigación mientras Grace estaba ocupada en la cocina. Revisé discretamente su teléfono y no encontré nada sospechoso. Luego exploré el archivo de 7 días de las grabaciones de nuestra cámara de seguridad en la puerta. Al revisar las imágenes, descubrí que durante 3 de los últimos 7 días, Grace había salido de casa sin Barky y había estado ausente por más de 1 hora. Esto era muy inusual, ya que nunca salía a paseos de esa duración, y sus amigos normalmente no estaban en casa durante el día. Estaba claro para mí que se estaba encontrando con Tad, pero necesitaba pruebas sólidas para enfrentarla. Se me cruzó por la mente la idea de contratar a un investigador privado, pero las listas en línea eran abrumadoras, dejándome indeciso sobre a quién elegir. Luego recordé a un compañero de trabajo cuyo padre era un oficial de policía retirado que se había dedicado a trabajos de investigación privada después de dejar la fuerza. Había jugado al golf con él una vez y parecía una persona de confianza. Me puse en contacto con mi compañero para preguntarle si su padre todavía estaba involucrado en trabajos de investigación privada, pero me informó que su padre se había retirado por completo hace algunos años. Me preguntó si necesitaba algún servicio de investigación privada, y mencioné que tenía un proyecto potencial en mente. Sugirió que debería hablar con su padre, a quien llamaré Frank, ya que podría ofrecer orientación valiosa. Frank me llamó más tarde ese día, y compartí mi situación con él.
Para mi sorpresa, expresó su disposición a ayudar y insistió en no recibir pago. Mencionó que disfrutaba de ese tipo de trabajo, especialmente porque le permitía salir y estar activo, algo que extrañaba. Frank continuó explicando que dejó de aceptar encargos de investigador privado hace unos años debido a los extensos viajes en vehículo involucrados, lo cual no le agradaba a sus 82 años. Debo decir que no parecía tener más de 70. Dado que mi caso parecía centrarse en la misma calle, me aseguró que manejar mi trabajo sería sencillo. Le ofrecí pagarle y aceptó el arreglo. A la mañana siguiente, Frank comenzó su vigilancia en nuestra calle, que continuó durante toda la semana. Sin embargo, informó que no encontró hallazgos significativos. La única actividad que observó fue a Grace paseando a Barky varias veces al día. Frank me aconsejó tener paciencia, explicando que mi esposa podría haberse vuelto más cautelosa después de mi casi descubrimiento. Me aseguró que, según su experiencia, las personas suelen ceder bajo tales circunstancias. Durante este tiempo, mi esposa se comportaba como de costumbre y logré ocultar mi enojo manteniendo una fachada de normalidad. Sin embargo, opté por cesar toda forma de intimidad con ella y evité mostrar afecto siempre que fuera posible. Por las noches, me sentaba intencionalmente en una silla en lugar del sofá para evitar que se acurrucara conmigo. También cambié mi posición al dormir, girando hacia mi lado izquierdo y alejándome de ella, usando la excusa de un dolor de espalda para disuadirla de acurrucarse conmigo. La siguiente semana llegó, y Frank informó que no vio nada inusual el lunes ni el martes. La duda empezó a infiltrarse, haciéndome preguntar si todo estaba en mi imaginación. Sin embargo, el miércoles, mientras conducía a casa, recibí una llamada de Frank. Tenía algo que mostrarme, y no eran buenas noticias. Según él, Tad había regresado a casa y estacionado en su garaje alrededor de las 2 p.m. Apenas 10 minutos después, mi esposa caminó hacia allí e ingresó por la puerta trasera de la casa de Tad. Permaneció allí durante poco más de una hora antes de regresar a nuestra casa. Frank había capturado imágenes de video de Tad entrando en su casa y de mi esposa entrando y saliendo rápidamente. Nos encontramos en el estacionamiento de un restaurante en la calle, donde me mostró estos preocupantes videos. Frank propuso que continuara monitoreando las actividades de ella durante el resto de la semana, y yo estuve de acuerdo. Ella repitió el mismo comportamiento el jueves. Durante las cenas con Grace el miércoles y el jueves por la noche, le pregunté acerca de su día. Solo mencionó que había hecho quehaceres domésticos y paseado a Barky. Esta confirmación consolidó mi decisión de divorciarme rápidamente y sorprenderla. El viernes, busqué al mejor abogado disponible, quien aceptó mi caso, y le proporcioné las pruebas que Frank había reunido. El abogado explicó que nuestro estado seguía las leyes de divorcio por culpa, que favorecen a la parte perjudicada. Señaló que aunque los videos y las fotos no eran prueba concluyente al 100% de la infidelidad de mi esposa, indicaban fuertemente hacia ello. Expresó confianza en que esta evidencia probablemente me eximiría de pagar pensión alimenticia. El abogado mencionó, sin embargo, que tendría que dividir los activos adquiridos durante nuestro matrimonio. Le transmití que, aunque no estaba emocionado por desprenderme del 50% de mi patrimonio, estaba dispuesto a aceptarlo porque Grace había sido una excelente esposa y madre hasta el momento en que me engañó. Por casualidad, logré obtener pruebas más concluyentes de su aventura con Tad solo 2 días después. Llegué a casa del trabajo un poco temprano, y mi esposa me informó que necesitaba hacer una rápida visita a la tienda para recoger algunos artículos, incluido maíz dulce para nuestra cena. Cuando se fue, me cambié de ropa de trabajo y estaba a punto de colocar mi camisa en la cesta de la ropa sucia cuando noté un par de sus panties junto a la cesta. Parecía que había planeado arrojarlas, pero falló. Ahora, aquí está la parte inquietante donde casi perdí la compostura. Cuando levanté las prendas íntimas, descubrí que estaban húmedas en la zona de la entrepierna y llevaban el distintivo aroma de fluidos corporales tanto masculinos como femeninos.
En lugar de sentirme triste o enojado, fue como si hubiera encontrado un tesoro. Rápidamente agarré una bolsa de congelador de plástico y coloqué cuidadosamente las prendas íntimas dentro. Luego llevé la bolsa al maletero de mi auto. Después, me lavé las manos a fondo con Dawn y bicarbonato de sodio, utilizando el agua más caliente que podía soportar. Grace regresó y comenzó a preparar la cena, completamente ajena a mi descubrimiento. Mirando hacia atrás, no estoy completamente seguro de cómo logré pasar por la cena sin enfrentarla, pero hice un esfuerzo consciente por controlar mis emociones. Después de la cena, incluso la ayudé con los platos. Más tarde, en la noche, me senté en la sala trabajando en mi computadora portátil con vista a la cocina y al lavadero. Grace entró al lavadero para comenzar una carga de ropa. La observé de reojo mientras buscaba ansiosamente esas prendas íntimas. Miró debajo de la lavadora, luego debajo de la secadora, revisó el estante y el suelo, e incluso sacó las unidades para inspeccionar detrás de ellas. Continuó por el pasillo, aparentemente persiguiendo esas prendas íntimas perdidas. Finalmente, se rindió frustrada y se unió a mí en la sala. Mientras estaba allí, me di cuenta de que en ese mismo momento, mi esposa llevaba el ADN de otro hombre dentro de ella. También quedó claro que tenía la intención de lavar esas prendas sucias junto con mi ropa en la misma colada. El nivel de disgusto que sentí en ese momento fue abrumador y alimentó un profundo resentimiento hacia ella que aún persiste hasta el día de hoy. Ella me repugna por completo a pesar de los maravillosos años que compartimos. La asociaré para siempre con la traición y la falta de respeto y nada más. Al día siguiente, compartí con mi abogado lo que había descubierto. Él me aconsejó que conservara las panties, ya que podríamos necesitarlas como evidencia en el tribunal si mi esposa disputaba la acusación de su infidelidad. Mencionó que discutiría el asunto de las prendas íntimas durante las discusiones previas al juicio con el abogado de ella. Una vez que ella obtuviera representación legal, sugirió que simplemente informarle que poseíamos la prenda probablemente sería suficiente para disuadirla de impugnar la afirmación. Ahora solo quedaba esperar a que mi abogado preparara los documentos de divorcio para poder enfrentar a mi esposa. Mientras tanto, confié en mis padres, hermano y su esposa sobre la situación. Su reacción fue de incredulidad, no podían imaginar que Grace pudiera estar involucrada en tal situación. Ofrecieron su ayuda de cualquier manera posible. Expresé mi deseo de que todos estuvieran presentes cuando enfrentara a Grace, y estuvieron de acuerdo de inmediato. Cuando llegó el día de la confrontación, le pedí a mi esposa que invitara a nuestros padres, hermano y cuñada a tomar café, ya que no los veíamos desde hacía algunas semanas. Aceptó entusiasmada y mencionó que prepararía algunos postres especiales para la ocasión. Al regresar a casa esa noche, Grace y yo cenamos y ordenamos todo. Luego, ella preparó la mesa con sus postres y preparó una gran jarra de café. Todos llegaron mucho antes de la hora acordada y tomaron asiento en el comedor. Mis nervios estaban a flor de piel mientras nos reuníamos alrededor de la mesa. Grace sirvió café y postres a todos. Por un breve momento, me sentí culpable por lo que estaba a punto de hacer, pero esa sensación desapareció rápidamente. Después de que todos hubieran sido servidos, informé al grupo que tenía una sorpresa para mi esposa. Ella me miró con afecto en los ojos, anticipando un anuncio especial. Jamás olvidaré esa expresión mientras viva. Luego procedí a revelar que sabía acerca de su aventura de un mes con Tad, cuyo apellido mencioné. Mi familia se quedó en silencio mientras los padres de Grace estaban totalmente sin palabras. Inicialmente, Grace intentó simular ignorancia, pidiéndome que aclarara a qué me refería. Poco después, lágrimas llenaron sus ojos y negó vehementemente cualquier mal comportamiento, asegurando que todo era un malentendido colosal. Le informé que un investigador privado había estado siguiendo meticulosamente sus actividades durante el último mes, quizás con un poco de exageración, pero se entendió el punto. Luego revelé la existencia de varios videos capturando sus visitas clandestinas a la casa de Tad.
En respuesta, Grace ofreció una explicación, afirmó que iba allí para ayudarlo con su perro. La presioné para que aclarara por qué había estado sola con un vecino masculino dentro de su casa sin la presencia de su esposa y sin informarme. Repetí mi solicitud de una explicación, y su respuesta fue un intento tartamudeante de conjurar algo plausible. Eventualmente, se derrumbó en sollozos intensos, insistiendo en que no era lo que parecía. Jugué mi carta fuerte, revelando que había encontrado un par de sus panties sucias y las había sometido a pruebas. Afirmé que los resultados mostraban la presencia de ADN de otro hombre, no el mío. Aunque puede que haya estirado un poco la verdad, tuvo el efecto deseado. Pasó de afirmar un malentendido a disculparse profusamente y suplicar mi perdón. Sus mentiras y el intento de confundirme fueron repulsivos. En medio de sus sollozos y con las manos plegadas como en una oración, me miró con súplica en busca de clemencia. Permanecí en silencio, esto continuó durante varios minutos hasta que bajó la cabeza sobre la mesa y siguió llorando. Su madre se acercó para consolarla. Luego informé a mis padres, hermano y cuñada que era hora de que nos fuéramos. Grace, con una mirada llorosa, preguntó sobre mis intenciones, y le transmití que me mudaría hasta que nuestro divorcio se finalizara. En ese momento, sus lágrimas fluían como si estuviera soportando un tormento insoportable, y una vez más, apoyó la cabeza en la mesa. Mi cuñada, Cel, luego se unió a su madre para consolarla y la guió de regreso a nuestra habitación principal. Su padre se volvió hacia mí, completamente desconcertado, y preguntó qué diablos acababa de pasar aquí. No podía entender la situación y comenzó a disculparse profusamente conmigo. Mi cuñada salió de la habitación y propuso que nos fuéramos, quedándose ella para ofrecer apoyo a Grace y a sus padres, asegurándose de que todo estuviera bien. Mi cuñada ocupa un lugar especial en mi corazón como una hermana mayor, y aprecié profundamente la ayuda proporcionada por ella, mi hermano y mis padres mientras navegaba por mi divorcio. Pasé la noche en casa de mis padres, y a la mañana siguiente me puse en contacto con mis hijas para compartir la noticia. Revelé todos los detalles, y reaccionaron con sorpresa y tristeza, luchando por comprender cómo su propia madre podía comportarse así, especialmente con el señor apellido de todas las personas. Estaban familiarizadas con sus hijos y se sintieron profundamente afectadas por toda la situación. Mencionaron su intención de llamarla juntas después de nuestra conversación, expresando su deseo de expresar su enojo y posiblemente cortar lazos con ella para siempre. De hecho, transmití mi apoyo y orgullo por tomar esa postura, lo cual hicieron finalmente al día siguiente. Noté 7 llamadas perdidas del teléfono comercial de Tad. En ese momento, supuse que mi esposa lo había alertado, y probablemente estaba tratando de ponerse en contacto conmigo para evitar que informara a su esposa. Esto solo intensificó mi frustración. Por lo tanto, esa tarde, visité la oficina de la agencia de seguros donde trabajaba Marche para hablar con ella. Tengo mi póliza de seguro de propietario con esa agencia, así que cuando llegué, el agente asumió que tenía una pregunta relacionada con la póliza. Afortunadamente, la oficina estaba vacía, así que le pregunté si tenía unos minutos para una conversación privada. Aceptó, confirmando que no había otros miembros del personal presentes. Sin rodeos, le di la noticia. Inicialmente, le resultó difícil creer, pero cuando le mostré los videos, comenzó a llorar. Luego le informé que mi esposa ya había confesado la aventura y revelado que había estado ocurriendo en su casa durante aproximadamente un mes. Nuevamente, expresó incredulidad, pero mencionó que había detectado recientemente un aroma inusual similar a perfume en su dormitorio. Le expliqué que probablemente era el perfume de mi esposa. También compartí una experiencia similar cuando mi esposa llegó a casa un día oliendo a colonia barata. Curiosa sobre mis planes, preguntó, y revelé mi intención de solicitar el divorcio. Al escuchar esto, volvió a llorar, diciendo que no podía creer que esto estuviera sucediendo. Confesó que podría considerar una acción similar, pero necesitaba tiempo para pensarlo. Mencioné que su esposo me había llamado 7 veces esa mañana, insinuando que probablemente sabía que la aventura se había descubierto.
Indicó que saldría pronto para enfrentarlo. Intercambiamos agradecimientos, intercambiamos nuestros números de teléfono celular y me fui con sentimientos encontrados, un sentido de logro pero también un profundo sentimiento de simpatía por ella y sus hijos. Ella es una persona genuinamente amable que dedica una cantidad considerable de su tiempo al trabajo voluntario en nuestra iglesia. Ni ella ni yo merecemos la situación, pero a veces la vida te presenta una mano difícil y tienes que jugarla. Permanecí con mis padres durante las siguientes semanas, pero luego decidí conseguir un pequeño apartamento amueblado cerca de mi oficina, ya que las casas de mis padres y mi hermano están a casi 1 hora de distancia de mi lugar de trabajo. Desde el día en que la confronté hasta el día en que nuestro divorcio se finalizó, Grace intentó sin cesar que reconsiderara. Dijo que estaría de acuerdo con cualquier cosa si me quedaba, pero rechacé todas las ofertas. Mi abogado me aconsejó evitar tener conversaciones con ella, y si lo hacía, grabar cada llamada y avisar de antemano que lo haría. Así es como lo hice. Si me dejaba un mensaje o me mandaba un mensaje de texto sobre nuestra relación, simplemente la ignoraba. Pero si era algo sobre la casa o nuestros hijos, hablaba con ella. Inevitablemente, en cada una de estas llamadas, se convertía en un desastre de sollozos y súplicas. Cada vez terminaba diciéndole firmemente que la reconciliación nunca iba a suceder y que debería descartar esa posibilidad. Después de múltiples llamadas así, un día llegué a un punto de quiebre y le dije que debería buscar una relación contada ahora, ya que ambos pronto estarán libres. Lloró y me pidió que no dijera eso. Dijo que lo odiaba y no quería tener nada que ver con él. Le dije, ¿cómo puede ser eso cuando arriesgó nuestro matrimonio y futuro juntos solo para tener relaciones sexuales con él? Ella solo lloró y dijo que no sabe y que por favor nunca más mencionara su nombre, ya que quería morir por lo que hizo. Me dijo que yo era su mundo entero y que realmente no tenía nada más por lo que valiera la pena seguir adelante, excepto nuestros hijos. Le dije que debería haber pensado en eso antes de engañar. Nuestro divorcio se concluyó finalmente y fue civil, aunque no sin cierto drama de último minuto. Durante las audiencias en la corte, mi esposa solicitó hablar, lo que pareció sorprender a su abogado. Se volvió hacia mí y expresó su deseo de disculparse en el registro por sus acciones y agradecerme por la maravillosa vida que le había proporcionado. Mencionó su amor eterno por mí y expresó la esperanza de perdón y amistad en el futuro. En respuesta, simplemente dije, gracias, Grace, y me volví hacia el juez. Aunque el perdón puede ser improbable, aprecié su declaración. El juez preguntó si tenía algo más que agregar, a lo que respondí negativamente. Luego procedió a tomar su decisión final, que coincidió con lo que mi abogado había anticipado, sin pensión alimenticia y una división justa de nuestros bienes matrimoniales. Así que así fue como navegué por esta situación. Es crucial mantener el autorrespeto, mostrar fortaleza y defender tus valores. Le dejé claro a Grace desde el principio de nuestra relación que la infidelidad era un límite no negociable para mí. Ella había expresado el mismo compromiso, pero cruzó repetidamente esa línea y conocía las consecuencias. Aunque no había anticipado estar soltero en esta etapa de la vida, estoy contento con donde estoy ahora y no tengo arrepentimientos. Mi vida actualmente está en un buen lugar después del divorcio. Compré una nueva casa más cerca de mi lugar de trabajo e invertí una considerable cantidad de tiempo remodelándola y pintando el interior según mis preferencias. Mis 2 hijas están bien, se han graduado de la universidad y mi hija mayor está a punto de casarse este verano. Estoy ansioso por dar la bienvenida a su prometido a nuestra familia, ya que es un chico confiable. En cuanto a mi ex esposa Grace, parece que se está adaptando a su nueva vida. Después de vender la casa, vivió con sus padres durante unos 6 meses y recientemente se mudó a su propio apartamento. También encontró trabajo en Suffolk, trabajando en uno de los departamentos allí. Según mis hijas, realmente disfruta su trabajo y ha mejorado significativamente su estado de ánimo en general. En cuanto a mi vida amorosa, he vuelto a la escena y actualmente estoy saliendo con la agente de bienes raíces con la que trabajé al comprar mi casa.
Ella también está divorciada y tiene 2 hijos, y su matrimonio terminó debido a circunstancias similares a las mías. Al igual que yo, no tiene interés en volver a casarse. Simplemente disfrutamos pasar tiempo juntos, y nuestra conexión física es bastante fuerte, como es de esperar en una nueva relación romántica. En cuanto a Grace, aún no ha incursionado en la escena de las citas. Les ha informado a mis hijas y a mis padres que no tiene interés en comenzar una nueva relación con otro hombre. En cambio, ha expresado la esperanza de que algún día podamos reconciliarnos. Mencionó que hasta que llegue ese día, Barky seguirá siendo el único compañero masculino en su vida. Aunque me alegra verla adaptarse a sus nuevas circunstancias y desearle felicidad, no tengo intención de reconciliarme con ella después de lo que me hizo. En situaciones en las que necesitamos interactuar, como la boda de mi hija, planeo mantener una actitud cortés y educada. Pero aparte de eso, tengo la intención de limitar nuestra comunicación. Me gustaría expresar mi gratitud a todos los que comentaron aquí, y me complace que mi publicación haya sido una fuente de inspiración para varios de ustedes que están lidiando con situaciones similares. A aquellos que sugirieron que podría tener rasgos tóxicos o problemas de autoestima, les aseguro que no es el caso. Me considero una persona fuerte y masculina con una exitosa carrera, y me enorgullezco de ser autosuficiente y seguro de mí mismo. Considero que estas cualidades son atributos positivos. Si tienes una perspectiva diferente, eso es tu prerrogativa. Historia 2. Soy un hombre de 32 años, y he estado en una relación con mi esposa, que tiene 31 años, durante un total de 11 años, con 8 de esos años siendo de matrimonio. Nos conocimos inicialmente durante nuestros días universitarios y comenzamos a salir aproximadamente a mitad de nuestro recorrido universitario. Después de graduarnos, nos mudamos juntos y navegamos juntos por todos los desafíos y alegrías de nuestra vida de posgrado. Ella hizo esos años mucho más manejables para mí. Tan pronto como ambos conseguimos buenos trabajos y tuvimos ingresos estables, le propuse matrimonio. Tenía un fuerte deseo de casarme con ella y pasar el resto de mi vida a su lado. Aceptó mi propuesta y poco después, nos casamos y emprendimos la construcción de una vida feliz juntos. Tenemos un hijo y también compramos nuestra primera casa en las afueras. Era el tipo de vida que siempre habíamos imaginado. Mi esposa y yo somos trabajadores comprometidos y diligentes, lo que nos llevó a recibir numerosas promociones y oportunidades dentro de nuestras respectivas carreras a lo largo de los años. Hace aproximadamente un año, mi esposa obtuvo una importante promoción en el trabajo que le otorgó una oficina personal y un asistente. Asistí a todas las reuniones y fiestas de la oficina con ella. Era un entorno laboral cercano, y con el tiempo, perdimos el contacto con la mayoría de nuestros amigos universitarios, pero formamos un agradable círculo de amigos entre nuestros compañeros de trabajo. Un día, completamente de la nada, recibí un mensaje de texto de uno de sus compañeros de trabajo, alguien a quien consideraba un buen amigo, informándome que mi esposa podría haber tenido un comportamiento inapropiado con un pasante. Me sorprendió enormemente esta noticia y al principio me resultó difícil creerla. Cuando mi esposa regresó a casa, le mostré el mensaje y le pregunté al respecto. Me aseguró que no tenía idea de a qué se refería su compañero de trabajo, pero tenía la intención de hablar con él la primera cosa al día siguiente para aclarar la situación. Estaba preocupada por la posibilidad de un falso caso de acoso sexual o algún problema similar. Se sentía bastante angustiada por el mensaje, lo que dificultaba determinar si estaba siendo sincera. Me inclinaba a creerle porque nunca me había dado motivos para dudar de ella en toda nuestra relación. Cuando regresó a casa al día siguiente, me informó que había tenido una conversación con su compañero de trabajo y él explicó lo que había ocurrido. Creía que los había visto en una situación comprometedora a través de su ventana, pero ella aclaró que simplemente estaban sentados cerca mientras ella le ayudaba con algo en la computadora. Incluso el pasante confirmó esto, asegurándole al compañero de trabajo que no estaba ocurriendo nada inapropiado. Me sentí aliviado de que parecía que el problema se había resuelto.
No sospechaba que mi esposa me estuviera engañando, pero fue tranquilizador saber que ella abordó el asunto con su compañero de trabajo. Varias semanas después, en la oficina nos otorgaron a todos los empleados un fin de semana de 4 días debido a las renovaciones del edificio. Tenía el lunes libre y pensé que sería una sorpresa agradable llevarle el almuerzo a mi esposa al trabajo. Pasé por su restaurante favorito, pedí su comida habitual y me dirigí a su oficina. En el camino, me encontré con algunos de sus compañeros de trabajo y charlamos durante un par de minutos antes de dirigirme a la oficina de mi esposa. Había visitado su oficina muchas veces antes y, por lo general, tocaba un par de veces. Y luego, asomándome, sin embargo, esta vez encontré la puerta cerrada con llave. Supuse que estaba en alguna reunión y no quería interrupciones. Sin embargo, escuché algún movimiento al otro lado de la puerta y mi esposa pidió un momento. Pacientemente esperé a que abriera la puerta y cuando lo hizo, noté a un joven detrás de su escritorio con una silla junto al suyo. Mi esposa me lo presentó como su pasante y de inmediato noté que tenía las mejillas enrojecidas y las manos apoyadas en la ingle. Dadas las acusaciones de su compañero de trabajo, me sorprendió que estuviera en una situación tan cercana con su pasante detrás de una puerta cerrada con llave. Definitivamente, tenía algunas preocupaciones. En ese momento, informé a mi esposa que le había traído el almuerzo y ella me agradeció, enviando a su pasante a almorzar temprano. Pregunté por qué la puerta estaba cerrada con llave y ella explicó que no se había dado cuenta de que estaba cerrada y debe haberla golpeado. Mencionó que era una de esas cerraduras de botón, por lo que tenía sentido. El pasante salió rápidamente de la oficina y almorcé con mi esposa. Cuando llegué a casa, no pude quitarme la sensación de que había interrumpido algo. La actitud del pasante parecía bastante sospechosa, especialmente considerando lo que su compañero de trabajo me había contado. Parecía razonable cuestionar lo que había presenciado. Más tarde esa noche, mi esposa llamó e informó que tenía una reunión de Zoom de último minuto con clientes en el extranjero y llegaría tarde a casa. Esto era raro para ella, ya que generalmente estaba muy ocupada en el trabajo y eventos de último minuto como este no solían suceder. Me volví aún más sospechoso sobre lo que estaba sucediendo. Pensé en mis próximos pasos durante un tiempo y, finalmente, contacté al compañero de trabajo que me informó sobre el pasante. Cuando lo llamé y le pedí detalles sobre lo que vio, insinuó que pensaba que había visto a mi esposa participando en actividades íntimas con el pasante o al menos en una posición que lo sugería. Pregunté sobre la supuesta reunión de último minuto y expresó dudas sobre su existencia. Parecía que percibía mis sospechas sobre lo que podría haber sucedido entre mi esposa y el pasante esa noche. Es importante tener en cuenta que este compañero de trabajo estaba próximo para la promoción que mi esposa recibió. Entendí que sus declaraciones debían tomarse con precaución porque sus motivos podrían no haber sido completamente genuinos. Sin embargo, si lo que afirmaba era cierto, necesitaba investigar más a fondo. Ofreció encontrarse conmigo en la oficina, ya que tenía autorización. Acepté, y nos encontramos allí unos 15 minutos después. Me llevó a sus oficinas, donde pudimos escuchar a alguien participando en actividades íntimas muy ruidosas. Incluso sin verlos, supe que era mi esposa. Reconocí esos sonidos. Sin embargo, avanzamos hacia ellos para sorprenderlos en el acto. Encontré a mi esposa en su escritorio con el pasante. Cuando abrí la puerta, se separaron rápidamente e intentaron cubrirse. Mi esposa luchaba por encontrar las palabras para explicar la situación, pero no pudo. Lamenté no tener ninguna evidencia documentada, pero afortunadamente, tenía otro testigo conmigo. Así que con suerte, podrían testificar en los procedimientos de divorcio que mi esposa realmente me estaba engañando. Salí de la oficina enojado y fui a casa, encerrándome en el dormitorio para evitar a mi esposa. Al día siguiente, contacté al compañero de trabajo que me acompañó a la oficina y me informó que estaba informando del incidente a Recursos Humanos.
Más tarde ese día, escuché a mi esposa recibir una llamada y estaba claro que la despidieron. Parecía profundamente afectada por la conversación. También despidieron al pasante de la oficina. Cuando pregunté al compañero de trabajo sobre las consecuencias para él, explicó que probablemente no recibiría crédito por la pasantía y podría tener que repetir el curso. Aunque esto no fue el castigo más severo para él, no pude evitar sentir que mi esposa tenía una ventaja en su posición y podría haberse aprovechado de ella. En definitiva, procedí con el divorcio de mi esposa, y con el testimonio de la persona que presenció la infidelidad, no tuve que darle nada en el acuerdo de divorcio. Ella perdió su trabajo, a su esposo, su casa y ahora tiene la custodia limitada de nuestro hijo, todo por una aventura sin sentido con su pasante.